El deber que exige su paciencia. Texto segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Sean bienvenidos hermanos y amigos este miércoles 21 de octubre del 2020 a este tiempo devocional, y como es necesario, encomendémonos a Dios para la meditación de su palabra. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, Señor bendito, porque nos has guardado de todo mal y has preservado nuestras vidas, Señor. A lo largo de la noche nos has vigilado atentamente y fielmente. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día, y te pedimos, Señor, como siempre, o te pedimos como desde que nos has llamado en tu gracia para vivir para ti, que bendigas tu palabra otra vez. Bendice tu palabra en nuestros corazones, te lo suplicamos. Danos de tu gracia, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días. Hoy, hablando acerca de la paciencia de Dios, nuestro tema nos dice el deber que exige su paciencia. ¿La paciencia de Dios exige alguna clase de deber? Bueno, a manera de introducción hemos de decir que la paciencia de Dios ha sido un asunto de sus atributos mal tratado, generalmente torcido o descompuesto en la mente y en el corazón de nosotros los hombres. No es que la palabra de Dios carezca de testimonio, no es que Dios no se haya dado testimonio, es que nosotros por naturaleza somos insistentemente perversos para torcer la Escritura. Y la palabra de Dios está aquí, o sea, nos ha sido revelada. El día de ayer meditábamos acerca de que la palabra revelada de Dios exige de nosotros tener la sabiduría y llegar al entendimiento claro de que la salvación es en Cristo. Hoy, según la lectura de esta carta, a continuación de los primeros versículos, llegamos hasta el versículo 15 para darnos cuenta que, y como dice el texto, y tened entendido, debe haber una conciencia no solamente clara, como se repite en el versículo 1, sino también una conciencia viva en nuestras mentes, de que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por lo tanto, exige un deber de nosotros. La paciencia de Dios, que es torcida en nuestros corazones y en nuestras mentes, sin o fuera de la luz de las Escrituras, generalmente, ¿qué es lo que, en qué resulta? Pues resulta en que la paciencia de Dios es otro chancecito más para pecar, ¿no? O Dios entiende. Esa es la frase que nosotros generalmente usamos, ¿no? Dios entiende, Dios sabe que soy pecador, Dios sabe que soy débil, Dios sabe que, pues Dios entiende. Sabemos esto que es real, pero esta declaración es redundante. Dios entiende, y ese no es el problema es si nosotros entendemos. Y Pedro está refiriéndose a nosotros, y tener entendido. No necesitamos llegar a la persona de Dios o en nuestras propias mentes a imaginarnos que la paciencia de Dios tiene que darle entendimiento a Dios de que tiene que darme chance, de que Él tiene que respetar mi condición pecaminosa y que además tiene que aceptarme tal cual soy, sin ningún reproche, sin ninguna condenación. Él tiene además que callarse y hasta en un sentido estar de acuerdo conmigo y ser mi cómplice, no iba a decir mi compinche, en mis maldades y en mis pecados. Esto no es así. Para esto no es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios, dice el versículo 15, es para nuestra salvación. Por lo tanto, exige un deber. O exige el deber de un hijo de Dios. Piense, hay muchos ejemplos acerca del deber que usted y yo tenemos como hijos hacia nuestros padres. Y el primero de ellos es honrarles. Con respecto al Padre de nuestras almas,
exige un deber. Su paciencia nos exige un deber. El deber que exige la paciencia de Dios es un deber, en primer lugar, para vivir para Él. El apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 14, que es el amor de Cristo lo cual nos empuja en nuestro entendimiento, en nuestra mente, en nuestro pleno conocimiento, o por lo menos en nuestro conocimiento claro del propósito de Dios, de que si Jesucristo murió por nosotros, entonces nosotros ya no podemos vivir para nosotros mismos, sino vivir para aquel que murió por nosotros. Es una respuesta de un deber, o en un deber, ¿no?, para el creyente. Su amor me lleva a tener este deber voluntariamente en mi vida. Ya no puedo vivir para mí, debo vivir para aquel que se entregó por mí en la cruz del Calvario. El apóstol Pedro nos lleva a considerar esto. En los versículos antes del 15, podemos leer algunos versículos, no lo vamos a hacer por causa de tiempo, pero vean lo que dice el versículo 14, por lo menos, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es una manera en la que se describe cómo vivimos en Cristo, cómo vivir en Cristo. Primero, un corazón que tiene una mente que está despierta a la verdad, consciente de Dios y de la fe en Jesucristo, que resulta en una actitud diligente y trabajadora, permanente, para ser hallados, dice, ser hallados por Él, por Dios. ¿En qué? En una vida sin mancha, irreprensibles, sin reprensión y además en paz. Es un resumen muy corto que hacemos aquí acerca de vivir para Cristo, de vivir para Dios. Pero está implícito en el texto que debemos vivir, que toda nuestra vida debe ser vivida para Él. ¿Cómo debe ser esta vida? El deber de cada creyente es vivir en santidad. Su paciencia nos da este deber, nos exige este deber de vivir en santidad y siguiendo a nuestro Dios y siguiéndole a Él. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, habla acerca del mundo presente y del mundo moral caído. ¿Cómo no debéis, hablando del deber, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No solamente hablando en cuanto a la santidad en el aprender a hacer el bien que su palabra nos dice y nos enseña, sino seguir a Jesucristo. Y aquí nos recordamos las palabras del Señor Jesucristo en Lucas en el capítulo 9, en el versículo 23, tomando nuestra cruz cada día, muriendo a nosotros mismos, muriendo o mortificando el pecado y siguiendo a Cristo cada día. Eso significa la palabra piedad, el seguir a Cristo. En toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de vivir. La paciencia de Dios exige de nosotros el deber también de amarle y de ser agradecidos. El texto mismo nos enseña a pensar y incluso a aprender. Dice el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, acerca de la persona de Dios y de su eternidad, acerca de su paciencia para con nosotros, acerca de que sus palabras serán cumplidas y de que esa paciencia está reservada hacia nosotros con el propósito de ser agradecidos, de amarle. Este amor y este agradecimiento debe resultar también en ser vigilantes y además diligentes. Vean lo que dice el versículo 12 del capítulo 3, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Esperando habla acerca de una actitud vigilante.
El Señor Jesucristo decía que deberíamos estar velando y orando, que deberíamos estar despiertos con respecto a lo que está sucediendo, poniendo nuestros ojos y nuestra esperanza en Cristo y viviendo con diligencia, ¿verdad? Es decir, con una actitud presta para la venida del Señor, para el día de Dios, y también en consecuencia vivir de una manera en la que nuestro agradecimiento y nuestro amor por Él resulten verdaderamente en poner nuestros ojos en Él y ser diligentes en todo lo que Él espera de nosotros, que vivamos como hijos suyos, como hijos de luz, dice el apóstol Pablo, teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermanos amados, el día de hoy pensemos en esto, que la eterna, la enorme paciencia de Dios no es para que tomemos un descanso en nuestra vida pecaminosa, una canita al aire, un tiempo más de abandono de su presencia y de su voluntad, sino todo lo contrario. Su paciencia exige de nosotros cumplir con el deber que amados hijos, hemos recibido. En primer lugar, porque hemos sido recibidos en Cristo, porque hemos sido amados. En segundo lugar, porque hemos sido profundamente amados y perdonados. En tercer lugar, porque la vida de Cristo y la muerte de Cristo ha sido imputada, ha sido puesta a nuestro favor delante de Dios. Y en cuarto lugar, porque hemos sido tomados para ser santos para Dios. El escritor de Hebreos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Eso es imposible para nosotros, pero es posible para Dios si ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y confiamos en que Jesucristo murió por nosotros pecadores, murió por mí pecador también en la cruz del Calvario. Que Dios nos ayude a discernir, a entender y a poner en práctica sabiamente cómo debe resultar en nosotros la paciencia de Dios. Y coincidir con este texto y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Oramos? Nuestro buen Dios, gracias te damos por tus misericordias, porque eres bueno, misericordioso, eres paciente, Señor. Te suplicamos que nos ayudes, Señor, nos fortalezcas a cumplir con el deber, con la responsabilidad que nos das como hijos amados. Te suplicamos que nos des luz y entendimiento. Estamos aún ciegos, mirando de una forma limitada, muy limitada, Señor, pero por tu palabra recibiremos luz y en Cristo no solamente la gracia y el entendimiento, Señor, para ser entendidos y seguirte como tú eres digno. Te rogamos tu ayuda, Señor, en esta tarea. Te rogamos incluso tu ayuda, Señor, en la consideración de tu enorme y bendita paciencia. Te damos la gloria y el reconocimiento, Señor, de tu gran amor y paciencia para con nosotros, de que tu paciencia es para nuestra salvación. Ayúdanos entonces a responder a manera de deber para ti, Señor, para agradarte, para obedecerte. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.